Los saludo a todos en el amor del Señor, les doy una muy cordial bienvenida y espero que este sea un tiempo que pueda bendecir sus vidas y que también sirva para glorificar a nuestro Dios. Vamos a dar inicio y lo vamos a hacer orando. Señor, nos dirigimos delante de tu presencia para agradecerte por esta nueva oportunidad de poder congregarnos, de escuchar tu palabra, de adorarte, papá. Gracias porque nos has acompañado durante la semana, porque te hemos podido sentir. Gracias porque has sido buenos con nosotros, porque en cada detalle estás tú, papá. Y queremos que este culto, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, Señor, que todo lo que se haga en él, Señor, que cada alabanza, que cada versículo, Señor, que la palabra sea todo para bendecirte a ti, para bendecir nuestras vidas, Señor, y crecer en una relación contigo y en buscarte. Señor, bendice a quien va a entregar la palabra, Señor, bendice al pastor, Señor, y dirige este culto, Señor, para que sea solo para ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar algunas alabanzas y espero que desde donde están puedan acompañar con sus palmas. Mirad cuán bueno y tan delicioso es. Mirad cuán bueno y tan delicioso es. Habitan los hermanos juntos en armonía, porque allí está Jehová. Bendición y vida eterna, porque allí está Jehová. Bendición. Mirad cuán bueno y tan delicioso es. Mirad cuán bueno y tan delicioso es. Habitan los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mí, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, de Dios vivo tiene sed. Siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, de Dios vivo tiene sed. Ahora le voy a dar la oportunidad a nuestro pastor para que pueda saludarlos. Gracias, Anaís. Un saludo cordial y cariñoso para cada uno de los hermanos, de las hermanas, de los amigos
y amigas que a esta hora nos siguen a través de Facebook. Sean bienvenidos y que este tiempo sea un tiempo especial en la presencia del Señor. Dios bendiga a Anaís, las canciones que recién cantábamos, muy especiales y muy ad hoc también con lo que estamos viviendo en este mes de septiembre, mes en que recordamos la Biblia, la bendita palabra de Dios, y por ende también recordamos que es el tiempo de celebración de nuestra patria. Así que gocémonos y alegrémonos en la presencia del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Y como él decía, este es un mes especial porque es el mes de la Biblia. Y con respecto a eso me gustaría compartirles un versículo. Espero que los puedan buscar en su Biblia. Está en Mateo 24:35. Y dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Al inicio de este capítulo se nos dice que Jesús está en el Monte de los Olivos y está hablando con respecto a algunas profecías que se cumplirían cuando viniera el fin. Y él nos dice que a pesar de todas estas cosas que puedan pasar en la tierra, que todas estas profecías se cumplan en la tierra o lo que pasa en el cielo, su palabra siempre se va a mantener, su palabra siempre se va a cumplir. Y estas palabras están replicadas en la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros podamos leer y conocer la Biblia. Y sabemos, como les decía, que la palabra está inspirada por Dios y que Jesús además afirma estas palabras. Y como les digo, es importante que podamos conocerla, y a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de que pasen generaciones y generaciones, su palabra sigue siendo la misma y su palabra sigue cumpliendo y confrontándonos día a día. Así que los invito a que puedan leer la palabra, a que puedan aprender más sobre Dios, sobre Jesús a través de ella, y a tener una relación y a llevar una vida como Él nos dice. Vamos a cantar otra alabanza. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está,
Vamos a tener ahora un tiempo de oración y vamos a presentar todas aquellas peticiones y aquellas gratitudes que se comparten a través de nuestro boletín. Hay varias, pero la mayoría de ustedes las conoce, y no olvidar estar orando por los niños. Tenemos algunos que específicamente se encuentran dentro del boletín. Y dentro de las gratitudes tenemos algunas que presenta nuestra hermana Estela, nuestro hermano Marcos, nuestro pastor, nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Lucy, y algunas nuevas peticiones que contemplan la situación que está ocurriendo en Afganistán, en Haití, y también tenemos algunas peticiones que nos han presentado algunos hermanos. Y también que podamos seguir, mantener esas oraciones por algunos que están enfermos y otros que estamos constantemente orando por ellos, que no los olvidemos, y también por nuestras misioneras. Así que espero que cada uno desde sus hogares puedan orar por todas estas peticiones, y vamos a orar. Papá, seguimos delante de ti porque confiamos que tú tienes la respuesta, Señor, para absolutamente todos nuestros problemas, Señor, para absolutamente todo lo que nosotros podamos pasar, papá. Queremos que cada cosa que estemos pasando sea un proceso de aprendizaje para nuestras vidas, Señor, que sea una oportunidad de crecer, una oportunidad de ser sabios, Señor, y que más adelante, Señor, cuando la vida nos presente más problemas, Señor, podamos salir victoriosos gracias a ti, Señor, gracias a lo que tú nos has enseñado, papá. Y queremos agradecerte, Señor, por todas las cosas que has hecho en la vida de mis hermanos, Señor. Gracias porque ellos están agradecidos en sus corazones, Señor, porque tú has respondido sus oraciones, Señor. Gracias porque se ha podido avanzar, Señor, en la obra de la iglesia, Señor. Gracias por nuestra hermana Estela, Señor, que ella puede estar mejor, Señor, que puede estar en recuperación en su hogar, papá. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, porque no todos, Señor, tienen el privilegio de poder escucharte, Señor, de poder tener una palabra, Señor, de poder tener tan fácilmente acceso a ti, Señor, y te agradecemos por esa oportunidad. Gracias porque estás día a día con nosotros, Señor, porque todo, Señor, es gracias a ti, Señor, todo es por tu gracia, papá. Te presentamos, Señor, también a los niños, Señor, a los niños de la escuela dominical, papá, aquellos que quizás se han alejado, Señor, sé tú trayéndolos de vuelta a ti, papá, que ellos puedan sentirte nuevamente. Bendice sus vidas, Señor, bendice a sus familias, papá. Que los programas que se hacen para ellos, Señor, sean especiales, Señor, que ellos puedan recibir aprendizaje, Señor, de parte tuya para sus vidas, Señor, y que puedan crecer, Señor, por tus caminos, Señor, y por tus enseñanzas. Te presentamos también a las misioneras, papá. Sabemos que es difícil, Señor, en otros países, Señor, porque no es fácil hablar sobre ti, hablar sobre tu palabra, Señor, pero confiamos en que tú las proteges, Señor, y en que ellas son grandes instrumentos, Señor, para ti, Señor, en todos los lugares del mundo que se encuentran, papá. Y te pedimos que tú las protejas, Señor, que estés constantemente con ellas, Señor, que sean de bendición en el lugar que estén, Señor, y que siempre, Señor, seas tú supliendo todas sus necesidades, papá. Te presentamos, Señor, a aquellos hermanos, Señor, que han presentado peticiones, Señor, aquellos que se encuentran enfermos, Señor, aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor. Tú conoces cada uno de sus vidas, Señor. Tú conoces sus peticiones, Señor, y tú conoces sus corazones. Por eso te pido, Señor, que seas tú, Señor, el médico de médicos, Señor, y que restaures, Señor, según tu voluntad, papá, la vida de cada uno de mis hermanos enfermos, Señor, que des fortaleza, Señor, a aquellos que están débiles, que des palabras de aliento, Señor, a aquellos que les falta ánimo, que llenes sus corazones, Señor, y que ellos no se alejen de ti, Señor, sino que estén cada vez más fuertes, Señor, porque están contigo. Bendice sus vidas, Señor, bendice la vida de nuestros pastores, papá, bendice la palabra, Señor, que pronto será entregada, y gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros, Señor, y te presento
a todos mis hermanos, Señor, y a todas las personas que nos están viendo, Señor, para que tú bendigas sus vidas, Señor, y para que tú puedas transformarlos, Señor, y tener impacto sobre ellas. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Los voy a dejar con nuestro pastor, quien nos va a entregar la palabra. Muy bien, muchas gracias, Anaís. Bien decía Anaís que este es el mes de la Biblia, y hoy día yo quisiera compartir algo que está relacionado con la Biblia, la bendita palabra de Dios. Hay un texto en la Biblia que está en el Salmo 119, 165. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Hay otra versión que dice: los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, amigos, si no tuviéramos esta bendita palabra de Dios? ¿Usted conoce la Biblia? ¿Tiene la Biblia en su casa? Quizás tiene más de un ejemplar de la Biblia, pero la está estudiando, la está leyendo, la está meditando, está memorizando la palabra. Es un verdadero deleite leer la Biblia. Y a usted, mi hermano, mi hermana, le pregunto: ¿ha leído la Biblia usted desde el Génesis al Apocalipsis? En todos estos años que conoce a Cristo, ¿ha leído la Biblia del Génesis al Apocalipsis? Los que aman tu ley disfrutarán de gran bienestar. ¿Cómo no? Deseamos bienestar, deseamos no fracasar, deseamos que todo resulte bien, pero amamos la palabra de Dios. ¿Sabe usted que la palabra de Dios podemos leerla, podemos oírla, podemos meditarla, podemos memorizarla? Pero lo más importante es que la bendita palabra de Dios la podamos poner por práctica, por obra. Y finalmente, ese es el propósito de Dios. ¿Sabe usted que en estas hojas de este libro están contenidas las palabras de dulzura de nuestro papito, de nuestro Padre? Es solamente por medio de este libro que conocemos a Dios. Usted no va a conocer a Dios a través de la filosofía, no va a conocer a Dios a través de las religiones. No, mi querido. Usted va a conocer a Dios solo y únicamente por medio de la bendita palabra de Dios. ¿Sabe usted que la autoridad máxima que establece los principios de nuestra fe es la Biblia? No hay autoridad más alta que la Biblia.
Esta no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Por medio de la Biblia descubro quién soy. Por medio de la Biblia descubro de dónde vengo. Por medio de la Biblia descubro a dónde voy. Y por medio de la Biblia Dios me habla. Cada vez que abro la Biblia, Dios comienza a hablarme. Queridos, qué importante es no solo tener la Biblia en su casa. ¿Sabe? Muchos la usan como un amuleto de buena suerte, la tienen abierta en un salmo característico o la dejan abierta en el velador de sus dormitorios. Pero la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la bendita e inerrante palabra de Dios. Y saben que hemos caído hoy día en el descuido de no considerar la Biblia, de no tomarla en cuenta, de no obedecerla. Y yo quisiera decir en esta tarde al menos 5 cosas. Hay muchas más, pero al menos 5. Y lo primero que quiero decir en esta tarde es que la palabra de Dios hace próspero al creyente. Mire lo que estamos diciendo. La palabra de Dios hace próspero al creyente. Y por eso leo en el libro de Salmo, en el capítulo número 1, versos 2 y 3, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado junto a un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Todo cuanto hace prosperará. La palabra de Dios hace próspero al creyente. El hábito de leer la Biblia, el hábito de memorizarla, de meditar, es una disciplina adquirida que Dios quiere que tengamos. El enemigo no quiere que desarrollemos este hábito. Sin embargo, todo depende de nosotros. ¿Le ha pasado a usted que muchas veces se ha propuesto leer la Biblia y pronto le llega el sueño, se cansa y hasta dice, me duele la cabeza y no entiendo nada? El enemigo quiere estorbarnos. El enemigo es el que nos estorba, trae cansancio, trae sueño, nos hace doler la cabeza. Pero Dios estará con nosotros para ayudarnos, para sacar todo cansancio, para sacar todo sueño, para sacar todo dolor de cabeza. Sí, mis hermanos, el resultado de meditar siempre en la bendita palabra de Dios será el ser creyentes prósperos. Y podremos vivir una vida madura y llena de confianza en Dios. Repito la última frase de Salmo 1:3. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace
prosperará. Así que echemos mano a la palabra. Reprendamos todo dolor de cabeza. Reprendamos el sueño. Reprendamos todo aquello de cansancio. Y metámonos en la palabra. Estudiemos la palabra. Conozcamos a Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios es guía. Mire lo que dice el conocido Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en el sendero. La palabra es guía. La palabra es lámpara a mis pies y es luz en el sendero. Dios, a través de su palabra, cuando dedicamos tiempo a ella, cuando la leemos, la meditamos, la memorizamos, ella nos guía. Es lámpara, es luz. Dios ha puesto su dirección en su palabra por medio de su Espíritu Santo. Su palabra va delante de nosotros en el futuro y nos protege del pasado. Nuestro Dios nos guía. El Señor Jesús es tanto el autor como el consumador de la dirección de Dios. Usted no sabe qué hacer en algunas ocasiones. Siente que no haya hacia dónde ir. Pues la palabra de Dios es lámpara y es luz. Búsquela. Comience a escudriñarla. Comience a estudiarla. Sea disciplinado en la lectura y en el estudio. Busque el horario más adecuado donde no hayan distracciones. Y sea metódico en el estudio. Si comienza un libro de la Biblia, lea ese libro hasta que lo termine. Son 66 libros. Usted elija uno y no lea otro hasta que termine el primer libro que ha elegido. Yo siempre sugiero que el primer libro que debe leer una persona que está comenzando la vida cristiana es el Evangelio de Marcos. Tan solo tiene 16 capítulos. Pero no lea Mateo, ni lea Apocalipsis, ni lea Génesis. Lea Marcos hasta que concluyan los 16 capítulos. Sea metódico, sea ordenado. Y Dios le va a hacer entender su palabra. Y usted se va a gozar en la bendita palabra de Dios. Después que termine de leer Marcos, yo siempre sugiero siga leyendo Hechos de los Apóstoles. Tiene 28 capítulos. Hermosos. Gócese con la lectura de Hechos. Y después que termine Hechos, puede volver y leer el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Y así sucesivamente. Pero la palabra de Dios es guía para usted. En tercer lugar, la palabra de Dios da sabiduría y nos beneficia. Mire lo que estamos diciendo. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Usted dice que no tiene sabiduría.
La sabiduría Dios se la va a dar cuando usted comience a leer y a gozarse en el estudio de la bendita palabra de Dios. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. El amor a la sabiduría de Dios es fuente de prosperidad. Olvidarla es lo mismo que desear la muerte. Pero también dijimos en este tercer punto que la palabra de Dios da sabiduría, pero también dijimos que nos beneficia. Es un beneficio. Y yo partí leyendo el Salmo 119, 165. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Los que aman tu palabra disfrutan de gran bienestar y nada, absolutamente nada, los hace tropezar. Lea la Biblia, querido hermano y amigo, no como un periódico, no como un diario. Lea la Biblia como una carta directamente de Dios para usted. Léala de esa manera, como una carta de amor de Dios hacia usted. Y si en esta carta usted encuentra algo especial que usted quisiera, alcáncelo. Aprovéchese de él. Si encuentra una promesa en su página, aférrese de ella. Diga, esta promesa es para mí. Apropiese de la palabra. Si hay una oración, pues apropiese de esa oración. Y si hay un ejemplo de santidad en lo que usted está leyendo, diga, pues Señor, este ejemplo de santidad me sirve a mí y yo quiero igualmente ser santo. Pidámosle sabiduría al Señor, que Dios irradie luz. La Biblia es la bendita palabra de Dios. No pierda la oportunidad de aprovecharla. Hemos dicho que la palabra de Dios da sabiduría y hemos dicho que la palabra de Dios nos beneficia. Y lo último que quiero decir en esta hora es que la palabra de Dios es necesaria. Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16. Desde la niñez conoce las escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es necesaria, tiene múltiples beneficios. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos reprende, la palabra de Dios nos prepara para encontrarnos con Dios. ¿Cuántas veces leyendo la Biblia me he encontrado que Dios a través de su palabra me está enseñando? Me he encontrado que a través de su palabra Dios me está exhortando. A través de su palabra he encontrado que Dios inclusive me está reprendiendo. Y también a través de su palabra he encontrado que Él me prepara
para encontrarme con Él. Oh, qué distinto fuera si no tuviéramos la palabra de Dios. Pero la tenemos. Y gracias a Dios. Y esta palabra, nada más hay que cumplirla. Mire lo que dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La palabra de Dios hay que cumplirla. Los verdaderos cristianos no meditan para quedar en un estado de mera contemplación, sino que los verdaderos cristianos meditan en la palabra para respetar y obedecer los caminos del Señor. Es decir, si la palabra de Dios, la Biblia, me dice que estoy mal en lo que estoy haciendo y me reprende la palabra, pues yo tengo que obedecer a la palabra y dejar lo mal que estoy haciendo y hacer como la palabra de Dios me lo está pidiendo. Mi querido hermano y amigo, la Biblia nos aparta del pecado o el pecado nos aparta de la Biblia. Mire este juego de palabras. La Biblia nos aparta del pecado o el pecado nos aparta de la Biblia. Usted está alejado de la Biblia. Usted ha llegado a decir la Biblia es un libro aburrido, monótono, un libro que no tiene sentido. Ha llegado a pensar que es un libro humano escrito por hombres, y por cierto, sí, es escrito por hombres, pero fueron todos los que escribieron la Biblia, hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso digo que la Biblia nos aparta del pecado o el pecado nos aparta de la Biblia. Usted llegue a su propia conclusión. Si usted lee la Biblia, usted solo va a ir dándose cuenta que hay cosas que usted no debe hacer porque son pecados. La Biblia le aparta del pecado. Pero si usted descuida la Biblia, el pecado le apartará de la Biblia. Que Dios le bendiga. Si usted tiene en su casa la Biblia, propóngase leerla. Busque el mejor horario. Si su horario es en la mañana, donde hay menos distracción, o en la tarde, busque el mejor horario. Busque el mejor lugar. El living de su casa, el dormitorio, el patio, algún otro cuarto en su hogar. Busque el mejor lugar y concéntrese en la bendita palabra de Dios. Señor, tenemos que agradecerte en esta tarde que tú nos dejaste con luz, que tú nos dejaste con revelación, que tú nos dejaste con una lámpara a nuestros pies. Qué terrible hubiera sido si no hubiéramos tenido la luz de tu palabra. Pero hoy día la tenemos. Ayúdanos, Señor, para verdaderamente amar tu palabra, amarla y comenzar a leerla disciplinadamente, metódicamente y gozarnos en tu bendita palabra. Gracias porque
No estamos a ciegas. Has dejado la lámpara, has dejado la luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra ha sido bastante clara y necesitamos de ella para poder nutrir nuestras vidas y para seguir el camino que Dios nos dice. Vamos a cantar la última alabanza. Este es el himno 111. Gozo da servir a Cristo en la vida al caminar, de alabanza llena el alma todo el día sin cesar. Gozo tengo yo servir a Cristo, gozo que no tiene. Cada día puedo ver que me das de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo en la dicha o el dolor, llena mi alma de armonía y le da santo esplendor. Gozo tengo de servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo, caminando con mi Dios, el ser santo Jesucristo, que me guía con su voz. Gozo tengo de servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me das de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo, aunque reine oscuridad, pues en mi alma yo disfruto de divina claridad. Gozo tengo de servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me das de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Ahora los voy a dejar nuevamente con nuestro pastor para que pueda compartir los avisos. Gracias, Anaís. Tenemos avisos importantes. Para el día de hoy teníamos dispuesto recibir una ofrenda especial, sacrificial, por todo lo que ha significado la reparación de nuestra casa de reunión.
les hemos dicho en ocasiones y lo repito hoy, queríamos comenzar nuestros cultos presenciales el domingo 15 de agosto, pero cuando fuimos para comenzar y preparar todo, vimos que el piso de nuestro templo se había subido, se había inflado, y por lo mismo tuvimos que hacer un trabajo fuerte, grande, de sacar todo el piso de madera, colocar estabilizado y luego hacer un radier para que de esa manera encima de ese radier pueda ir el piso flotante. Así que todo este trabajo, gracias a Dios, se ha podido estar haciendo junto a otros que son reparaciones más menores que también había que hacerlas. Por lo tanto, esto dilató el volver a nuestros cultos presenciales. Y acordamos que hoy día, domingo 12 de septiembre, realizáramos una ofrenda especial para ese fin. Y yo quiero invitarle, hermano, hermana, a los que no lo han hecho, porque yo sé que ya muchos lo han hecho, a los que no lo han hecho, para que en este momento o a partir de este momento usted pueda transferir en forma electrónica a nuestra tesorera, a nuestra hermana Rodelyn Torres. Pueda usted hacer transferencia de su ofrenda de acción de gracias con este fin de que nuestro templo, nuestra casa de oración, esté mejor, esté más acogedora y más linda y más calentita igualmente. Así que, hermano, hermana, para que usted tenga recuerdo, a partir de este momento, haga transferencia electrónica a nuestra hermana tesorera. Si alguno de mis hermanos que nos siguen de otros lugares quisieran igualmente ser parte de esta bendición y quisieran contribuir, háblenos por interno y nosotros por interno le damos los datos de transferencia para que usted también sea parte de todo este trabajo que como iglesia, Alianza Cristiana y Misioneros de Collipulli, estamos haciendo. Amén. Así que ese era el aviso importante que queríamos hacerle recuerdo. A partir de ahora, los que no lo han hecho, les invitamos a hacer transferencia de esa ofrenda sacrificial de acción de gracia para la reparación de nuestra casa de oración. Y durante la semana nos encontramos el martes a las 20 horas por Zoom, el miércoles nuestra escuela bíblica a las 20 horas, el jueves nuestro culto por Facebook a las 20 horas, el sábado los jóvenes a las 18:30 horas con su culto a través de Zoom, y el domingo por la mañana el programa radial a través de Radio Viaducto a las 8:30 de la mañana, luego a las 11:30 el espacio de los niños que ya pronto está llegando a su fin, y el culto de la tarde a las 19 horas. Esos son los avisos, gracias a Dios, porque algunos niños por los que orábamos están mejor. El hijo de nuestro hermano Fabián y Sandra están más recuperados. Gracias a Dios, esperamos que los exámenes que se le hagan puedan salir favorables. Igualmente nuestra querida Michelle también ya está más recuperada, no ha tenido alzas de fiebre, y damos gracias a Dios por eso. Gracias, querida hermana Anaís. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor.
Vamos a ir dando término a nuestro culto, así que vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dicho claramente, Señor, que debemos buscarte, Señor, y que debemos hacerlo, Señor, a través de tu palabra, que es la única forma, Señor, de lograr hacer tu voluntad, de conocer tu voluntad, de conocerte a ti, Señor, de conocer tus promesas, Señor, de encontrar fortaleza, Señor, y de encontrar guía, Señor. Ayúdanos a estar constantemente buscándote, Señor, y a que todo lo que podamos aprender sobre ti, sobre tu palabra, que podamos aplicarla, Señor, en el día a día. Señor, si se han presentado alguna petición, Señor, de algunos de nuestros hermanos, Señor, o de quienes nos ven, sé tú, Señor, trabajando en sus vidas, Señor, y en esa petición que ellos tienen. Bendícelos, Señor, bendice a todos aquellos que nos han visto, y que seas tú acompañándolos, Señor, en esta nueva semana, Señor. Que sea tu voluntad, papá, y que podamos verte, Señor, que en todos los ámbitos de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.